El 10 de setembre de 1229 moriren, lluitant valorosament contra els moros, en Guillem de Montcada, vescomte de Bearn, i en Ramon de Montcada, senyor de Tortosa, a la primera batalla que es va lliurar a Mallorca, molt prop de Santa Ponça. Conten les cròniques que quan el rei en Jaume vegé els cadàvers dels seus amics, els cavallers Montcades, va resar i va plorar de sentiment. Després, quan el rei en Jaume va conquistar la ciutat de Mallorca, els restos mortals de Montcada foren traslladats aquí, en aquell lloc on tenc jo ara darrere, on hi havia una mesquita i on es va construir un oratori. Passat el temps, els cadàvers de Montcades foren traslladats al monestir de Santes Creus de Tarragona, on descansen definitivamente. La historia de este antiguo oratorio está llena de avatares. En sus más de 700 años de vida ha sido casi de todo, desde sepulcro de nobles hasta bar. Está situado en el centro de la ciudad, pero ¿sabe entre qué dos calles? Repase las pistas y no se olvide de escribirlos. La Font del Sepulcre fue primero una mezquita musulmana situada en una de las calles principales de la Medina. Con la conquista y la muerte en la batalla de Santa Ponça de los caballeros Montcades, íntimos amigos de Jaume I, la mezquita fue derruida y en su lugar se levantó un oratorio, donde se enterraron a los dos nobles que en la actualidad descansan en el monasterio de Santes Creus de Tarragona. Los herederos de los Montcades cedieron en 1232 el oratorio a los caballeros de la Orden del Santo Sepulcro, que le dieron el nombre por el que se conoce en la actualidad. La Orden Sepulcrista cedió todos sus terrenos 50 años después al obispado. De ahí en adelante, el oratorio hizo las funciones de templo hasta que se vendió y se convirtió en un aserradero, que poco después fue destruido por un incendio. Algunos de sus bienes pudieron salvarse. En la actualidad el retablo mayor se encuentra en la iglesia de Son Servera y el Santo Cristo románico fue trasladado recientemente al convento de las Capuchinas de Palma. La iglesia del Santo Sepulcro está pendiente ahora de restauración, ya decidida por la Comisión de Patrimonio. Mientras el oratorio sigue cerrado, la nave se ha convertido en un bar. De la fuente ya no mana agua, quizás pendiente también de la rehabilitación de este monumento que se levanta en la confluencia de la calle Concepción y Agua. Esta es la respuesta correcta a la pregunta planteada la semana pasada por nuestro historiador.